pentsetan hasi, ia gabon hauek zuentzat normalak izango diren ala ez. ¿Creéis que estas navidades van a ser ya normales? ¿Estaremos en la normalidad? ¿Creéis? Mayoritariamente sí. Digo porque hace 2 semanas estábamos en Bermeo y decían que no. Pero bueno, estas cosas van cambiando día a día, así que ya está. Bueno, vamos a dar comienzo 8 premiados que tenemos aquí. Con algunas he podido estar, con algunos también, con Alberto, por ejemplo, que está ahí. Os iremos llamando, habrá un vídeo aquí, e iréis viendo el vídeo y después cogéis el premio y os haré unas preguntas. Son los 14º Laboral Kutxa Deia Hemendik Sariak. Son, pues como os he dicho antes, si cabe más especiales que otras ediciones, porque son los premios en los que volvemos a reconocer vuestras trayectorias, vuestros trabajos, vuestros esfuerzos de toda una comarca. Y para empezar, no me gustaría olvidarme, como siempre, a los babesles, a los patrocinadores que hacen posible estos premios Hemendik Sariak. Diputación Foral de Vizcaya, Laboral Kutxa, Juntas Generales, Acciona, Ferrovial Servicios, Consorcios de Agua Bilbao Vizcaya, Vida de Sainz, Grupo Meuri y sobre todo al Ayuntamiento de Lezama como organizador del acto. ¿Qué se estaba pensando yo? Que no sé si me ha tocado presentar alguna vez en un frontón. No lo sé, pero creo que no, ¿eh? Pero bueno, creo que escucháis bien además. Bueno, pues vamos a empezar con los grandes protagonistas. Zuek sarituok sarietelako protagonistak gaurkoan, ez gu, baina lehenik eta behin Kike Hermosiari eskatuko dutzet, Deiako garapen zuzendariari eskatuko dutzet, berak ere bere ongi etorria eman alizateko. Txalotu alduzue, nahi balduzue, Kike, mesedez. Arratsaldeon, Amaia, diputada, alcaldes, alcaldesas, concejales, amigos. Lo primero, gracias. Alain se ha disculpado, la verdad es que pues, estas cosas del directo que a veces suelen suceder. Gracias a Jonander y a todo su equipo de Lezama por habernos acogido en el frontón. Estuvimos en Zamudio, se lo recordaba Egoch, nos habíamos estrenado ya en un Zamudio en una noche que hacía un frío terrible, si os acordáis. Son 14 años. Empezamos en Derio, en la Casa de Cultura, hace 14 años, una aventura que realmente, bueno, pues teníamos mucha ilusión. Tanto la información de Deia a lo local, acercarnos sobre todo a lo que realmente vosotros hacéis, a lo que las asociaciones, los vecinos, esa labor que muchas veces es anónima y que en Deia pues hemos pretendido, tanto a través del periódico como de nuestro suplemento diario Hemendik y mensual, recogerlo. Y para nosotros, pues bueno, empezábamos una aventura que no sabíamos cuánto iba a durar y teníamos claro que, bueno, pues aquí hoy nos presentamos incorporándose mucha gente a este proyecto y sobre todo el principal cambio es cómo ha ido evolucionando tanto el periódico como la situación. No voy a intentar hablar de la maldita pandemia y de todo lo que hemos sucedido, pero sí que es cierto que para ella ha sido muy importante estos últimos 2 años. Más que nada porque por un tema de necesidad los medios de comunicación hemos sufrido mucho en la pandemia, hemos sido muy leídos y muy seguidos, pero hemos sufrido todas las penurias que puede tener una empresa a la hora de no tener ingresos y estábamos sujetos a una transformación digital muy importante. La supervivencia de los medios de comunicación pasan por tener una página web y unos contenidos digitales muy importantes y, además de eso, intentar que toda esa información local que vosotros consumís de forma diaria esté reflejada también en la web. Hace nada hemos empezado un proyecto de hiperlocalismo donde cada municipio, cada barrio se va a encontrar reflejado y va a poder seguir y va a poder ver las noticias de su comarca prácticamente en exclusiva. La verdad es que ha sido un panorama duro, sigue siendo un panorama duro, pero creemos que estamos en ese momento donde poder ofrecer una información de calidad, una información diferente, que sobre todo es la que demanda
el público en general, que es lo suyo, lo cercano. No me voy a extender mucho porque ya bastante retraso llevamos, pero sí me vais a permitir que hoy, en Lezama, haga un pequeño recuerdo a una de las personas que quizás me he encontrado y más queridas de las que yo me he encontrado durante estos años profesionales en Deia, que es a mi querido Juan Mari. Juan Mari, que no sé si vosotros, Daño Beitia, que ha sido pues una de las personas más relevantes dentro de la Escuela de Pelota Lezama, falleció en agosto. El torneo de pelota de Lezama lleva patrocinado por Deia desde que nos conocimos Juan Mari y yo, y nos dejó en agosto, y yo creo que hoy debería por lo menos hacer un recuerdo, y precisamente en este frontón donde tantas horas y tanta dedicación ha hecho. Juan Mari, va por ti y espero que disfrutéis. Zorionak a todos. Zerbaitek barrutik mugiarazten bazaitu, egizu. Berdin dio, handia edo txikia den. Mugiarazten bazaitu, oso handia da. Ezinezkoa badirudi ere, nor daki? Laguntzea bada mugiarazten zaituena, garrantzitsua da. Eta mugiarazten zaituena bada mundua hobea izatea, edo bizigarriagoa. Edo jasangarriagoa, inoiz ez da alferrerako izango. Ez ezazu egin arrakasta lortzeagatik. Egizu mugiarazten zaituelako. Zeren eta horrek beste bat eta gero beste bat mugiarazten baditu, gizarte osoa mugiaraziko du. Izan ere, azken batean mugiarazten gaituena gara. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Las ciudades se limitan a 30 kilómetros por hora. E incluso en 2023 no circularán vehículos de combustión. El mundo cambia. Pero con Invicta Electric no tienes de qué preocuparte. La sostenibilidad no entiende de edades ni sexos. Ahorrar es de personas inteligentes. Y cambiar para ser moderno te hace diferente. Nueva gama Invicta de coches y motos, 100% eléctricos. Sencillo, limpio, económico. Invicta Electric. Adapta tu ciudad. Empieza a recorrer 100 kilómetros desde 10 céntimos. Invicta Electric. Oraingoan bai. Bueno, astragoaz ya. Estos premiados no he tenido ocasión de estar con ellos, de conocerles ahora mismo, me refiero, ¿eh? ¿Dónde está Ignacio Corcuera Livingston? ¿Dónde está? Ah, bueno, perfecto, sí, es que, vale, es verdad. Y mira que no fijarme, es verdad. Yo no estaba mirando a primera fila, estaba mirando para atrás. Pero si de aventura hablamos, tú vas vestido preparado para aventura. Es verdad, cierto. Primero vamos a ver tu vídeo, ¿te parece? Adelante. Pues la idea del Dakar Classic nació aquí, en Erandio, en Retorno Dakar, conmemorando la primera victoria del Volkswagen Iltis en el año 1980. ¿Qué pasa? Que ese coche, como tenía un techo de lona y unas puertas de lona, la organización le dijo que no podía participar bajo el actual reglamento del Dakar. ¿Qué se le ocurrió entonces a Ignacio? Crear la categoría Classic, para que esos coches en su configuración de origen pudieran participar en un Dakar y en la modalidad de regularidad. Por lo tanto, todo el mérito del Dakar Classic, que ahora tiene un boom espectacular, es gracias a Ignacio Corcuera y a Retromóvil. Bueno, y tanto mérito como tener la idea también es estar en la salida de un Dakar, que hace falta estar ahí, hacer todas las etapas, salir en todas las etapas, terminar un Dakar, que el Dakar Classic es un Dakar, y además tener el premio al final de ganar nuestra categoría, siendo el todoterreno, el 4x4 más antiguo que termina un Dakar Classic. Así que bueno, hemos tenido la idea, pero también hemos terminado el Dakar Classic con premio. Ahí están.
Entrega el premio Alex Videchea, viuda de Sainz, y recogen Ignacio Corcuera, Livingstone y también Iker San Vicente. Por favor, aplauso. Coja el premio. Bueno, Sorionak, ¿no? Por este premio, ¿no? Sois aventureros, ¿eh? ¿Un poco? Sí. ¿Todavía? Siempre. ¿Siempre se es aventurero? Se nace. Sí. ¿Puedes decirnos alguna otra aventura por ahí que hayas hecho, aparte del Dakar? Hombre, esto no es una improvisación. Esto no se trata de un calentón de vamos a hacer un Dakar, que llevo 3, o un Dakar Classic, que es el primero, y fuimos el primer coche que inauguró el Dakar Classic. Este ya era el reto número 14 en solitario que habíamos hecho. Hemos hecho la Trans España en solitario, la Vuelta a España en solitario, la Rosa de los Vientos de Túnez, que significa localizar los puntos cardinales extremos de ese país, y lo hemos hecho con Túnez, con Senegal, en Libia. Hemos corrido el Rally Faraones en solitario, hemos hecho la Transafrican Classic en solitario, la Expedition Track. Es decir, esto es un bagaje de años de experiencia, de trabajo, de sacrificio. ¿Con qué coche? Porque leí por ahí que era un Audi. Es un Volkswagen Audi Iltis. Es histórico por 3 motivos. El primero, por la edad. Estamos hablando de un coche que tiene 40 años, de 1980. El segundo motivo es que fue el primer modelo que ganó un Dakar. Ganó a todos. Y el tercer motivo, por el que es histórico, es porque Audi implementó por primera vez el sistema 4, que después pasó a los coches de competición y a los turismos y a los coches de calle. Entonces, lo que tenemos ahí fuera es un coche histórico por 3 motivos. ¿Eso te iba a decir? No, no lo he visto. ¿Habéis visto vosotros el coche? Luego tengo que verlo. ¿Cuántos años tiene el coche? 42. De 1980. Oye, por cierto, me has comentado muchas aventuras, pero ahora también en el Seat Panda, con 3.000 kilómetros en Marruecos, que eso no... Sí. Empieza el 22 de octubre, ¿no? Sí. ¿Eso no os ha rondado la cabeza? Todas las aventuras están desde la época del Renacimiento. Todas las aventuras están en la medida del hombre. Entonces, él es la medida de todas las cosas. Puede ser mucha aventura en un Panda. Yo con 22 años llené un Panda de latas de comida y me fui a Cabo Norte. Puede ser en bicicleta, puede ser andando, puede ser en montaña, puede ser en un kayak, puede ser en un 2 caballos, puede ser en el vehículo que tú te lo propongas, siempre y cuando eso te edifique. Hombre, Carlos Sainz empezó en un Panda, ¿eh? ¿En un Panda? Carlos Sainz empezó en un Panda. ¿Y por qué cuando he dicho 2 caballos te ha mirado a ti? ¿Qué? No sé, igual... Ah, bueno, ha sido sin más, o querías una sido indirecta. Ah, no, vale. Igual tenía 2 caballos. Que lo explique. Aquí hay truco, vamos a descubrir. Yo llevo el óxido en la sangre. Él lleva la aventura, yo llevo el óxido. Que ha venido bien, para el Dakar Classic. Ha venido bien también, sí. ¿no? Sois una pareja de aventura. De aventura, de hecho no, de aventura. Bueno, podía ser también. Él prepara 2 caballos para la aventura, hace raids en 2 caballos, es un fenómeno de los Citroën 2 caballos. Pues ahí también hay aventura, ¿eh? Con el Citroën. ¿Cuántos años tiene? Depende cuál. El más antiguo es del 1956. ¿El tuyo? Pues, sí, tengo uno entero, otro en piezas, otro es un proyecto y algún otro que está por ahí tirado. El más antiguo del 56. Del 56. Bueno, el siguiente ya para terminar, ¿eh? Ya, el siguiente reto que tenéis o que os gustaría hacer, ¿qué? ¿Cuál? No podemos decirlo porque cuando se desvelan se fastidian. Vaya, como los proyectos de cine, teatro y demás, ¿no? Los proyectos no se pueden decir, ¿no? Ya te lo digo, yo quiero hacer el Dakar Classic de 2022 y aprovechamos, si hay algún patrocinador que quiera ayudar, ahora que está en streaming, ahí lo dejo. ¿Ves? Habéis visto
que hay varios patrocinadores. Hay también una entidad financiera. Podríamos quitar esa entidad financiera y poner otra. Ahí lo dejas, ¿no? Por si acaso. Como decía Iker, que se ve en streaming. ¿Estos son patrocinadores? Algunos. Algunos de ellos, ¿no? Este sí, ¿eh? Este sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí queda. Este año, gracias a Retromóvil de Erandio, hemos conseguido hacer el Dakar 2021. Bueno, ¿y 2022? En ello estamos. En ello estáis, ¿no? Pero va a ser el siguiente, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues orionak, este reconocimiento, y que sigáis así de aventureros. Eskerrik asko, quedarte. Bueno, aurrera jarraitzen dugu, bigarren sarituarekin, Lezamako mugetatik. Aurrera bideoa. Historia purtsu bat, elkartearen historia purtsu bat egiteko interesgarria da, interesgarria bintzat, abia puntua izan zen, hemen herrian ero ikusten genuela pasiatzeko eta ibiltzeko ez zegoela aukera ondiri. Jende gehiena ibiltzezala errepidearen ondoan, ero inguruan, eta hasi ginen pensatzen, ondo engo litzatekela zabaltzea bide batzuk, eta batez ere antzinako bideak. Orduan, hasi ginen nadie esan da bidea irekitzen, eta gero poliki-poliki okurritu zitzaigun egitea beste ibilbide luzeagoa. Eta orduan hasi ginen ja Lezamako mugetatik eta hasi ginen Lezamako mugetatik antolatzen. Lehenengo urtetan izan zen martxa bat, 24 bat, 25 kilometrotakoa, eta gero ja handik urte batzutara hasi ginen lasterketa antolatzen. Egia da, lasterketa arrakasta handia izan duela, eta bilakaera izan da, gero eta jende gehiago, eta batez ere korrikalariak, ez? Eta aurten adibidez izan da urte berezi bat, joan den urtean esan ezer egin, eta toki askotan ez da alako lasterketarik egin, eta aurten jendea korrikalari pilo bat animatu dira, muga jarrita genukan 250 korrikalaritan, eta benetan izan dira 280 bat. Eta alde horretatik esan dezakegu ediziorik arrakastatxuena segura asko aurtengoa izan dela. Aurten ez dugu egin txikien martxa, ze hori izaten da Gorasoen elkartekin antolatzen genuen beste martxa bat, edo beste ekitaldi bat, askoz behin laburragoa, gainera ibilbidea urtero ibilbide ezberdinekin, eta aurten, burbuiak direla eta ez direla, ez dugu antolatu. Eta ikusiko datorren urteari behira ere, ea egiten dugun txikien martxa handia, eta lasterketare bai. Oso ondo, azalduta. Nun, musukoarekin eta ez dute jentea ezagutzen, baina, bale, perfecto, hori eskatu behar nizu, tortzeko, ze bestelan ez dute ezagutzen, eskerrik asko tortzaitik, saria emango dukazio honetan Idoia Rodríguezek Meuri taldeko gerentea. Mesedez, horbildu daitela, hor dago bigarren hilaran, txalo bat, txalotu alduzu, hartu, mesedez, hartu, hor, jarri zaitezte hor biak, hor, argizirako. Eskerrik asko. Ez que zaitut ikusi, ez dakit non, bigarren edo... egon nazara. Bale, ez que musukoarekin eta normalean despistatu egiten naz. Ia datorren urtean ja musukorik gabe ez. Bueno, sorionak, 15 urte dara mazu ez? Bai, tontamentian bai. Horrela hasi ginen eta, urtero izaten da purtxo bat, ez dakit, hor ekaina aldian ero beti goten da hor inflexio punto bat, eta hor pesatzen dugu, eingo, elkartzen gara 4 pertsona, eta ikusten badugu, gokin gaudela ero da, martxa. Eta hor behar da, aurretik ere zerbait egin behar da, baina nik uste dut ekainatik aurrera, hor hasi behar gara, eta datorren urtean ikusiko. Baina ekainatik aurrera esan dozunean, ze duzu, datorren urteko ekainatik aurrera? Ekainatik aurrera hasi behar dira baimenak eskatzen, ez dakit, trofeoak, sariak, gauza guztiak enkargatzen, ibilbidea garbitzen, tarteka, urtero egin behar da garbiketa, basatiak, eta beti dago, ero aldaketak egin behar dira ibilbidean, ero beti dago, lana beti dago. Beti dago, baina hori, batez ere kontzentratuta udaldean. Nun egiten duzu ez garbiketak eta? Bai, bilbidearen arabera. Aurten adibidez egon da aldaketa handia ero desente eta hori behar izan dugu ez dakit, aldapara handi bat, ez da kilometro eta piko igual, desbrozadorekin eta lan handia. Eta gero beste zati batzuk izaten dira pista zabalak eta hor ez da zer egin behar. Baina gero ja bide txurrak direnak, ero mendibideak eta hor beti, zesasia eta beti egiten da, ez, orduan,
helburua zan ere, lehen esan dudan moduan, ibilbideak gero mantentzea, ez? Eta urtetik urtera erabiltzea. Eta, bueno, jendea ibiltzen da. Toki batzutatik ez, baina beste toki batzutatik bai, eta bai oinez eta bai korrikan, eta bizikletaz ere bai. Orduan, bueno, bide bat erabiltzen badozu, bueno. Zuen kasuan zenbat zauzi, Antolakuntzen eta lasterketaren egunean igual 50-60 pertsona. Bai, claro, behar da talde ondia. Hor, voluntarioa beharria, bestela ez da dirurik, bueno, bestela izan berriko genuke aurrekontu kristona, ez? Voluntario hori gabe, egiten badozu, ez dakit, Bilbao, eralakoetan, bide gurutzetan, goten dan pertsona bakoitzari eman behar duzu 40 euro, pentsa ez da. Urrengo erronka zein izango zen? Ja datorren urteari begira, edo datorren udari begira? Bai, ikusiko elkartuko gara, eta ikusten badugu Gurasoen elkartean ere baten bat prest baldin badago, hori txikien martxan antolatzeko, eta beste guztia berdin ingo dugu. Errepasatu bilbidea, eta horrela. Azken galdera, ze suposatzen da usari hau, zuentzat? Bueno, ez dakit errekonozimentu bat, ez? Sari guztiak esaten dien moduan. Egiten badozu zerbait, urtetan, eta ikusiko, etorkizunari beira, Bueno, baikor, egon begarga, ez? Bueno, bai. Baikor izan bergara. Bueno, zorionak, ondo segi, eta ekin. Eskerrik asko. Más aventura, ¿eh? No solo vosotros, más aventura tenemos hoy, ¿eh? Sí. Venga, RK Aventura. Caixo, hace 14 años, cuando empezamos con esta iniciativa de las piraguas en Erandio, no sabíamos muy bien que si iba a tener tirón en el pueblo o no. Muy poquita gente había tenido la posibilidad de ver su pueblo desde la orilla o desde la perspectiva del agua, ¿no? Y para nosotros fue una apuesta como importante, salvo los remeros del Club de Remo Luchana, que eran los que habitualmente usaban la ría para hacer deporte, pues el resto del pueblo no lo usaba, ¿no? Y bueno, nos hemos dado cuenta que ha tenido mucho tirón, que ha tenido muy buena acogida en el pueblo, la gente lo usa a nivel familiar. No sé, es otra posibilidad de disfrutar de la ría, que siempre hemos estado un poquito de espaldas a ella, en Erandio, sobre todo pues por la calidad del agua y tal, y ahora ya pues esto va mucho mejor y ya ha mejorado mucho, la gente ya no tiene tanto respeto a meterse en la ría. Y la posibilidad de ver el pasado industrial del pueblo, las orillas, conocer mejor algo que también forma parte de la historia del pueblo, pues es una posibilidad súper bonita, la gente la está aprovechando. Y creemos que de aquí en adelante todavía se va a aprovechar mucho más y que la gente pues lo va a seguir usando y va a usar el servicio municipal de Erandio seguro, con toda seguridad. Vamos, hondo. Recoge el premio Fernando Recio, socio de RK Aventura. Perfecto. Entrega el premio a Itziber Oliván, alcaldesa de Erandio. Bai, aktoriz, bai. Estaba viendo tu vídeo y decía yo, qué bonita aventura, ¿no? Una aventura que empezó igual que Mendik hace 14 años y no sabíamos cuánto iba a durar. Y de momento llevamos 14 años y seguramente sigamos para adelante porque tenemos mucha fuerza. O sea, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado, a todos los erandiotarras, como dice mi compañero. Mucho apoyo que hemos tenido del Ayuntamiento de Erandio también y gracias a ello pues cada día tenemos más fuerza. Enseñar a la gente a remar, enseñar a la gente a mirar a la ría desde otras expectativas y todo eso. Y nada más, sin más. Pero me ha parecido una aventura bonita, el hecho en sí también, ¿no? El deporte, lo que ofrecéis. Nosotros hemos sido deportistas desde chiquis y entonces al final nosotros lo que queríamos era una aventura larga, ¿no? Una aventura de enseñar el deporte a la gente de Erandio. Y hemos sido remeros, entonces nunca lo mejor que hemos podido hacer es que la gente del pueblo mirara hacia la ría. Entonces esa era nuestra aventura. La aventura la hemos conseguido y seguimos para adelante. ¿Mayores, jóvenes, quién se anima? ¿Más? Se anima
de todas las edades, desde chiquis, desde gente de 40 años, desde gente de 80 y tantos años. O sea, nosotros estamos sorprendidos porque es un deporte que lo puede hacer cualquier persona. O sea, hay muchísimas anécdotas que contar. Pues cuenta, eso nos gusta. No, sí, no, nos gustan, las anécdotas nos gustan mucho. Cuenta. Sí. Bueno, pues no, hay gente que viene de fuera, por ejemplo, ¿no? A conocer el pueblo de Erandio porque han oído el tema de piraguas, ¿no? Y pues hay una señora, que no voy a decir su nombre, que tiene 84 años, que desde que empezamos hace 14 años sigue viniendo todos los años, y cada vez que viene, pues viene con un señor distinto y dice, le traigo a las piraguas y si me aguanta le llevo a comer. ¿Cuántos años lleva yendo? 14 años. 14, ¿y los 14 ha ido con...? Cada vez ha venido con una persona distinta. Sí, venía una vez a la semana, venía. Y yo, joder. Tendrá la tarjeta oro, ¿no? Sí, no sé qué tarjeta tiene, pero bueno, sí, ¿no? Me gustaría llegar como ella, porque joder, hay que quitarse el sombrero con personas así. Entonces hay que decir que bueno, que todo el mundo puede hacer deporte, todo el mundo puede practicar el deporte en la ría, y bueno, y si la aguantan, esa señora te invita a comer. ¿Alguien se anima? Digo, oye, allí veo que tenéis un candidato. Aquel yo creo que va a llevar piraguas y lo que haga falta. Ya se está llevando el coche. ¿A que sí? ¿De dónde es? ¿De Erandio? No he oído. La de Erandio. La del Oyu, Percatu. Pues aquel es un candidato, ¿eh? Pinta maneras. Aquel pinta maneras. En 16 años está trabajando con nosotros. Seguramente, ya me contarás. Bueno, pues eskerrik asko. Y que sigan las anécdotas, que son bonitas, ¿eh? Vale, eskerrik asko. Zorionak. Antes no te he preguntado por qué Livingston, supongo, pero ¿por qué? No te he preguntado antes, luego me tendrás que decir. Es la típica... Espera, dime. Es que me he quedado con la duda, ¿eh? No voy a dar la espalda al público. Ni a la cámara, claro. Hace más de 30 años, haciendo una ruta con varios todoterrenos por Bárdenas Reales, el desierto que tenemos en Euskadi, la gente no nos conocíamos, pero por las emisoras hablábamos, ¿no? Y nos comunicábamos. Entonces, en aquel viaje, que era en julio, que cae un sol de justicia, yo llevaba un salacot, un sombrero de explorador. Y entonces por las emisoras empezó el cachondeo de que ese se parece a Livingston, ese se parece a Livingston, yo sigo a Livingston, yo voy con Livingston, y me quedé con Livingston. Entonces te quedaste ya con Livingston. Ah, pues muy bien, tenía esa duda. Ya sabemos todos, gracias por aclararme. Esta tarde, a ese le veo aquí dentro de poco, ya verás. Le veo aquí. Esta tarde es de anécdotas. Bueno, pues muy bien. Dantza pizkatxo bat, zedenetarik daukagu gaur sarituen artean. Hiru bat dantza taldearekin goaz. Hile honetan, hiru bat dantza taldea 50 urte hurrena jasoko deu, eta sortu zen, oindala 1991 urtean, eta hemendik hortik aurrera hemen gabiz jotake, dantzariekaz eta dantza egiten. Gure urteurrena ospatuteko prestatu dugu egitarau bat, egun osoko jaia izango da, goizean hasiko gara dantzarien alardegaz, gero dekogu baskari popular bat, horren ostean Teoteron etorriko da erakustaldi bat egiteko, eta amaituko dugu berbenatxu txikitsu bategaz. Eta hori izango da dana. Ba, oso ondo hor sauzi ez da, hor, urdinez, etorri zaitidez mesedez. Saria jasoko dute Joseba Petralanda eta Txaro Mugerza, eta saria emoteko Igotz López, Zamudioko alkatea, eta Jose Manuel Moreno akzionakoa. Mesedez, etorri zaitezte. Hori bai, hartu.
itxatu esan dut, hori zeber dut. Mugarra naz. Bai, bitxu, Txaro Mugarra daukat apuntatuta. Oso, no? Pero tengo un don de cambiar el nombre y apellido a todo el mundo. Ni zure bai? Bai, ez da? Bueno, sin más. Baina hori bai, badakit, zenbakiekin oso nanaz. Eta, bai, ikusi dut, 23an gauza berezi bat daukazuela. Urriaren 23an? Bai. Osa, hemendik... Datorren asteburuan da. Zer deko zue prest? Ba, bueno, hor gauza antolatzen, dantzariak. Orain urte asko hasi zirenak jantzan, egingo dute berriro jantzan, 3 jantzari gongo gara. 3 danatarikoak, osea, 60 urtekoak, eta bai. Bai, eta gero txikiak badauz batzuk. Hori lehenengo goizean, eta gero, bueno, mainok esan duen moduen dekogo bezkaria. Zenbat, bazkarian be bai? Ba, momentuz, bai. Ez dakigu, azkanengo guna da 18an da, arezteko hori. Eta, bueno, dekogo foro limitatu bat espadan, klaro, momentuz eguera, girotu behar gauz, baina... Bazkari zen ningo duzu, Karpan ningo dugu. Karpa bat jarriko duzu eta bertan ningo duzu. Bai, ningo dugu bezkari. Eta gero, arrastien, hori tio semen hori semeak, eta gero, romeria. Romeria, luartzegaz? Por supuesto. Gu dantzaria gara eta dantzatu bingo dugu. Luartze egon dira, uda osoan egon dira leku guztitzetan, Bai, osko oso dira. Girotakoak dira. Bai. Bueno, urte desente era mazu ez? Bai. Urte desente, zemat? Ba hori, 50. 50, oza, zu epizok? Zu 50, da zu? Hau gitxeago. Nik egin gitxeago, bai, hasi batera ginen. Batera ginen 50an. Franko garai. Eta gazteak zelan datoz? Indartzu datoz edo zelan datoz? Bai, momentu zondo, bai, danatarikoa dauz, baina, bueno, dauz neskak, sobretodo gehien dekogu dire neskak. Neskak mutilek baino? Mutilek baino, baina hori hasieratik, beti da nik izin dana hori, baina, bueno, momentuz 120 dantzai dauz, aurten hori, eta, bueno, uste dugu, bueno, gehiago bango direla, apurka. Torren azteko menu eta dana prest deko zue? Ba, uste dugu baiet. Eta zer izango da? Ajo, buena pregunta, oin ez dakit, ez dakizu? Zubez? Uste patata direla, baina ez dakit. Patatak? Bai, kartelan iminda da, baina ontxe bertan. Ez zuko goratzen. Ez que deko zenaz, momentu honetan erregaitik esan dutzutia berze, eze mendu dauen. Deixeko eta ganda medien deixen guztan ja ordunetan, edo afarie. Afarie bai, baina, bueno. Bale, kutxo bat niretzako hongo da, ez? Basatoz bai. Bai, goeterirako, bai, jongo naz, oso ondo. Zorizonak, eta disfruta usaria, bale? Oso ondo. Eta hando segi, berdin, gero arte. Bueno, seguimos con el quinto premiado. Por otras 3. Ya ha llegado vuestro turno. Un momento muy emotivo, muy especial, desde luego, para este quinto premio. No voy a decir más, veis el vídeo y lo vais a entender. Pues las señas de identidad de la residencia Loyu Gurena es el cuidado de nuestros mayores, su bienestar y bueno, que se sientan en la medida de lo posible como en su casa, aunque no sea su casa, pero intentamos que se parezca. Para ello contamos con un equipo profesional que, además de tener mucha experiencia o bastante experiencia en el sector, porque llevamos desde 1998 en el Grupo Gurena, aparte de la experiencia hay una calidad humana importante. De hecho, ante una situación tan grave como la que hemos vivido, que nos pilló a todo el mundo de sorpresa y en sitios de personas tan vulnerables, pues más, la colaboración fue magnífica, el personal se portó estupendamente, desde limpieza, cocina, auxiliares, no quiero olvidar a nadie, todo el personal se portó, bueno, nos portamos porque todos hacíamos de todo, bueno, pues han sido 2 años duros y todos hemos hecho lo que se ha podido y seguimos haciendo, pero muy bien. La verdad es que el equipo fantástico. ¿Habéis entendido? Un aplauso, un merecido aplauso. Amaya Ayazabuena, enfermera, Yolanda Montero, gerocultora, y Marisol Coceiro, directora de la residencia Loyu Gurena. Entregan el premio Josu Andoni Begoña, alcalde de Loyu, y Pedro Barreira, director gerente de Consorcio de Aguas. Mercedes.
te he visto muy emocionada. Pues sí, no podemos estar tan contentos contando esto como pues no podemos transmitir lo mismo en ese sentido. Sí que podemos transmitir ilusión porque las cosas están yendo ya mejor, gracias a Dios, para todos. Y mucho ánimo y mucho agradecimiento a familiares, al personal. Los residentes nos han dado una lección de vida impresionante. El año, bueno, cuando empezó todo se quedaron en la habitación, ellos parecía hasta el que normalmente más demandaba, se portó genial, ¿verdad? Nos asombraba la forma en la que recibieron y en la que se portaron todos, fueron los más valientes. Y con la vacuna igual, el personal, algunos tenían síntomas, los residentes ninguno, todos estupendos, ¿verdad? Todos bien, ¿no? Me ha llamado la atención porque antes de cuando habéis entrado, ¿no? Intento estar un poco con los premiados y habéis entrado un poquito más tarde y he estado vosotros, ¿no? Creo que sois de la última fila y me ha llamado, vosotros también, y me ha llamado la atención el agradecimiento de los familiares que están ahí atrás. Es que han sido, a ver, parece que lo digo por decir o porque están ellos ahí, pero yo no quiero hablar yo sola, pero sí, ahora les pregunto. A ver, yo cuando empezó todo actuamos a todo correr, sin saber, llamé Médicos Sin Fronteras, ellos lo saben, yo les informaba a diario con un email, diariamente, ellos pedí batas, me acuerdo que les pedí batas a todo correr para lavar los familiares. Claro, porque había que lavar a una temperatura y la ropa si no se iba a estropear, al día siguiente ya estaban las batas allí, todo el mundo animando, bueno, ese apoyo que sentí, y que muchas veces les enviaba, si no como me mandaban muchos emails, no les quería volver loca, pero los más así les he mandado y todas hemos percibido ese apoyo, esa confianza en nosotros, que era lo que nos hacía tirar para adelante, gracias a ellos. Y los residentes, por supuesto, y sobre todo teníamos pánico, no al virus, yo creo que en ese momento no teníamos miedo al virus, a meter la pata, a que por una mala decisión pues alguien se pudiera morir o contagiar más o lo que sea. Gracias a Dios no fue así, fue al revés, pero podíamos haber metido la pata. Entonces eso era angustioso. Sí. Eso estaba... Podéis aplaudir, sí, sí. Muy merecido el aplauso porque antes estaba hablando con ellas y me transmitían eso, que el miedo que tenían era a meter la pata, ¿no? De que tomarais alguna decisión y que esa decisión pues fuera una mala consecuencia que tuviera más consecuencias, ¿no? Si me comentabas tú, o las tres me habéis dicho lo mismo, ¿no? Sí, bueno, al final hemos vivido algo nuevo que no sabíamos, teníamos que trabajar a contrarreloj, tuvimos que aprender a trabajar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, tenías que pensar muy mucho lo que tenías que hacer, no meter la pata, el temor a cometer un error y que la consecuencia fuese más grave de lo que ya teníamos. Entonces, pues bueno, era un tema un poco serio y tenemos que andar con muchísimo cuidado. Y ese era el mayor temor, yo creo que teníamos toda la gente que hemos trabajado, no el miedo al virus en sí, sino a no hacerlo bien. ¿Pero cómo fue la unión, Yoli? La unión fue espectacular, sí, todo el mundo apoyó, yo creo que no hay una sola persona que no haya dado el 200%, sí. Y eso hace que el trabajo sea más llevadero, ¿no? Porque aparte de que fue muy duro, con una carga emocional bastante seria, tener alrededor a compañeros que lo dan todo hace que sea más llevadero el asunto, o sea que muy bien, he sentido muy agradecida a todas mis compañeras y mis compañeros. Galdera bat esan dut lez, galdera bat zuretzat ere ez, baikor zauzie momentu honetan, gauzak hoberantz dijoazte, zuek lasaiago zauzie? Bai, igartzen gaz danok lasaiago, baina alerta egon bida denpora guztian, virusa berriro sartzen bada residentzian, sartzen bada horren bilurra daukagu. Bueno, este premio compartido con todos, ¿no? Residentes, vosotras, trabajadoras, familiares. Quiero decir que aquí en la foto han aparecido ellas tres, pero podían aparecer... Sí. Podíais aparecer todos vosotros también, ¿no? Están viendo, muchos están viendo. Me han dicho que no podían venir y que lo veían en directo. Sí, eso, saludos a todos los que no están, es que no se han de mirar. A la cámara, Ah, vale. Y también, igual,
Los residentes hoy tenían una fiesta porque como no podían venir, pues iba a tocar allí Coldo, un cantante, y les iban a poner también en directo el enlace. Así que para ellos va este premio, sobre todo para ellos. Y el calor del público desde el frontón de Lezama. Residentzian hil diren guztiek bebai, Gontzal Mendibielek esaten zaben abestian moduen, memorian ukingo duguz, eta hau ere eurentzako da. Eurentzako, ez? Oso ondo. Eskerrik asko zuen lanagaitik eta zorionak. Horrela, jarri. Gero arte. Momentos emotivos después de haber vivido esta pandemia. Han sido momentos duros, pero vamos a ser positivos, ¿no? Seguimos. Sexto premiado, Colegio Gorondagane de Sondica. Somos el AMPA Gorondagane de Sondica. Lo componemos 15 aitas y amas, desde que empezaron nuestros chiquis en 2 añitos. Nos encargamos de unos 300 niños más o menos, y este año, ya que por fin hemos vuelto a la normalidad, aparte de poder sacar las extraescolares de la tarde, hemos conseguido sacar las del mediodía, que son ARIN, que es una continuación de Mindfulness, Games, que es inglés, pues canciones, cuentos y así un poco más dinámico para los niños, y Cupli, que es mecanografía. ¿Dónde están del AMPA? Ahí vienen del AMPA, del Colegio Gorondagane de Sondica. Entrega el premio entregan a Aitor Mújica, concejal de Empleo y Desarrollo Económico de Sondica, y Ekaen Loizaga, de Ferrovial Servicios. Mesedez, etorri zaitezte. Neuskan, Soen y Senac, no tenía los nombres, pero eso no he dicho, no tenía nombres apuntados. He dicho AMPA, pero bueno, como estaréis unos cuantos, aitas y amas, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Unos 15. 15. Sí, más o menos. 15, y luego todos los padres que también nos ayudan, colaboran y están ahí cuando hacemos actividades, siempre ellos apoyan para que la actividad salga adelante, sí. Muchas actividades en AMPA. Sí, ¿no? Poco a poco. Sí, pero así, ¿no? Sí, una AMPA al final conlleva muchas cosas, ¿no? Sí, organizar muchas cosas. Sí. Hemos tenido años que quizás las actividades del AMPE han sido muchísimas. Hemos hecho salidas al monte, abríamos al pueblo, hemos hecho fútbol, hemos hecho multiquirola, hemos hecho actividades de mediodía para que los críos tuvieran actividades durante el mediodía también y no solo estuvieran en el patio comiendo. Y la verdad es que llevamos muchísimos años haciendo todo lo que podemos y lo que los padres van, solicitando. Quitando estos 2 últimos años que hemos tenido las manos cortadas y con tanto protocolo y tanto restricción, pues bueno, pero son 2 años a olvidar que a partir de ahora pues ya podemos empezar a hacer muchísimas actividades. ¿Ya estáis en ello? ¿Ya estáis pensando ya en cosas? ¿Habéis organizado o todavía estáis pensando? Ya estamos. Hoy han empezado extraescolares de mediodía. Y además, hoy han empezado. Ayer una y hoy otra, pero bien. Extraescolares de mediodía. Sí, para que el patio no sea tan largo. Que luego si no se les hace, y luego el invierno es muy largo también. Ya vemos el frío que hace. Por eso. No digo por el frontón, digo yo en general, porque también el frontón tampoco es un sitio de mucho calor. Pero bueno, ¿qué más retos tenéis? Pues la fiesta de fin de curso, a ver si ya por fin... ¿Ya estamos pensando en fin de curso? Yo sí. ¿Sí? ¿Estás pensando en verano ya? Hombre. Así que bien, ¿no? Pero ya, eso es ya algo especial ya, fin de curso y demás, sí, ¿no? Que también llevan 2 añitos sin ella. ¿Los niños, niñas, qué edades tienen? Pues de 2 añitos. Primaria, todo infantil y primaria. Infantil y primaria. Hasta 12 años. 12 años, sí, que ya se van al instituto de Derio. Sí. Bueno, sé que tú ya estás pensando ya en verano. ¿Vosotros también estáis pensando en verano? Sí, ¿no? Menos mal. Sí, ¿no? Os he preguntado antes por Navidades también, Primero tenemos Navidades, pero bueno, y el invierno. Pero bueno, es mejor, vamos a pensar en el verano y el sol y el calorcito. Bueno, pues
Sorionak con este premio, extensible, imagino, de todas las amas y aitas que estáis ahí. Pues a todas las, pues al ayuntamiento que nos apoya, a las empresas que gestionan las instalaciones, pues a la propia escuela, a todo el personal de la escuela, que es que sin ellos no podríamos hacer estas actividades. Y sobre todo a los niños y niñas, que al final son los que más han sufrido, los que les hemos tenido confinados, los que les hemos puesto como culpables de la pandemia y todo esto. Este año no han podido hacer nada, pero a partir de ahora ellos siempre nos han contestado con una sonrisa y se agradece. Pues un abrazo para todo el talde y seguir trabajando. Sorionak, Ugarte. Bueno, hay AMPAs que piensan ya en verano y hay quienes están aquí que en verano ya se habrán jubilado, ¿verdad? ¿A que sí? O sea que todavía os quedan unos meses, ¿no? Vamos a conocerlas mejor en el vídeo. Bai, Derion hemen daramagu 30 urte baino gehiago. Eta bai urte hauetan importanteena da, ni pentsetan dutena da, talde lana, zuzendaritza taldea, pedagogi batzordea, eskola kontseilua, komunitatearen lana, hori da importantena, bai hori da, ni pentsetan dutena, eta gero bai, ondo jakin behar dugu non gauden, ez da berdina Derion egotea edo Zamudion edo Sondikan, hori herri bakoitzak bere nortasuna dauka, eta gu profesionalak gara eta hori egin behar dugu, moldatu bai dakokigun herrira, kaso honetan Deriora. Vale. Ni bego naiz, Derioko eskolako idazkaria, eta Derioko eskolan ume asko ditugu, 580 piku, eta gero langileen aldetik, 100 langile baino gehiago. 50 edo irakasle, eta gero begiraleak, jantokiko begiraleak, sukaldariak, eta bar. Eta hori. Kaixo, Mila naiz, Derioko eskolako ikasketa burua. Eta apurbet hitz egingo du, pedagogia aldetik, baloreen aldetik, eskolak aspalditik daramagu lan egiten agenda 21. Hor, udaletxearekin batera lan eginda eta hori jorratzen ibili gara. Azkeneko urtean sartu gara eskidetza proiektuan. Deskidetza, da agenda, badira, puntala gure hezkuntza proiektuan sartunda dagoenak. Bestalde, euskera ere, normakuntza proiektua daramatzagu ia 20 piku urte, eta hori ere da bebai hezkuntza proiektuan dagoena, ardatza apurbet gure hezkuntzaren proiektua eta gure hezkuntzaren ildo nagusi bat. Talkar bizitzak, dena zipristintzen du. Eta bai hor egiten ari garena da, eta azkeneko urteetan hezkuntzatik dagoen proiektua bullyingaren aurka, lantzen dana, jasarpena bullyinga, hor hartun duguna eta bai lotuta eskidetzarekin da lantzea pertsonak integralak, errespetoa, tratu onak mugitzen direnak, eta azkenean gatazkak eta konpontzea bestearen onarpenaren bidez. Aniztasuna azkenean, eta egin behar duguna da erakutsi eta hor ikusten dugu da errespetatzea besteetaz. Horrek ekartzen du gauza konpontzea. Da hori izango da eta hori da bizkarrezurra gure hezkuntza proiektuarena eta etorkizuneko izango da besteentzat Derioko eskolako bidea. Derioko herri ikastetxeko zuzendaritza, mesedez, Iratxe Aiarza Mila Maguregi eta Begoña Paniagua. Kasu honetan saria emateko, Estela Praiz, Derioko alkatea eta Amaia Antxustegi iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko foru diputatua, mesedez, etorri zaitezte.
Bueno, ikusi zaituzte zorionak, lehenik eta behin, baina ikusi zaituzte hor mikrofonoarekin, beti da nik mikrofono batekin egongo bazinate moduan, oso ondo azalduta esan nahi dut, baina ez, Jaiak daudenean, egin behar dugu aurkezle lana. Zue bai aurkezle lanak egin behar duzu ez. Eta ja mendik horrela eskurtzoretan bai, baina urrengo kurtzoan ja ez duzue ja egingo? Ja ez. Bueno, zue bizot zari ez? Begok jarraituko du. Zuk jarraituko duzu, baina zue bizok jubilatu egiten zari. Ekainan agur. Ekainan agur. Bai. Eta gogotsu edo ez? Gogotsu alde batetik bai, azkeneko 2 urteak gogorrak izan dira, aldaketa itzela. Beraiek esan duten bezala, esker milak eman behar diogu inguru guztiari, baita ere ikaslei, beraien nagusiak eta txikiak onenak izan dira, emote onena dagoena. Gogorra bai izan da, nik uste dut, baina pandemiak asko erakutsi digu bai. Zer den garrantzitsuzkoa, kendu zer ez dan behar, eta bini, eta da lankidetza, ezinbestekoa da aurrera egiteko eta gauzak ataratzeko, eta gero egoera txarretatik atara gauza honak, ikasi behar dugu hori egiten. Da, esan dudan bezala, pertsona integralak sortu, erronkak, berak esan du erronkak, bizitzan erronka asko daude egunerokoan, da pandemia erronka oso handia izan da. Da horreri aurre egiteko, etorkizunan beste gauzak etorriko dira, eta ikasi dugu prestatu behar garela, da pertsona osoa prestatu behar dugula. Baina pena pizkatzo bat, bai, ez da, esan nahi dut. Bai, ez da. Bai, dira, kasi 40 urte, lanean, merezi dugu, bai, ez da? Oporrak hartzea, esan nahi duzu ez? Oporrak hartzea, deskansatzea. Baina pozik gaude, bai, dekogulako gure taldea, erreleboa dekogu prestatuta, beraz, horrek kalitatea ematen dugu, bai. Gogoratzen dituzu, pasatu diren umeak, ikarlean neska mutilak, familiak, orain datozela, gure txikiak izan ziren, orain datoz behuren seme alabak, eta gogoratzen direla, eta familiak ere gogoratzen, eta hori oso polita da. Hori da sari onena, eramango duguna. Zuek bai, anekdotak eta izango dozu ez, eskolan ez? Beitu, bai. Bai, benga bat. Orain dela, 86an, eta aita batek, umea ekartzen eta erderaz, señorita, orduan, ¿sabe que hay alguien de su familia en la escuela de Santurce? Eta ni, ¿bai? No creo, no. Que sí, hombre, le he dicho, mira, esa también se llama Andereño, como la nuestra. Orduan pentsatzen zuen, Andereño zala, abizena. Zenbat aldatu diren gauzak. Aldatu da, pila bat. Familiak, egoerak, gu etorri ginenean gogoratzen naiz berak eta ni ganera aurrezkuntzakoa gara, aurrezkuntzan txikiekin egon gara, eta bere edua zegoen Derion. Euskeraz, ez gogoratzen, orain kejatzen dira, orain 30 ume. 3 urtekoak. Dana batera. Gaur egun hori ez da buruti pasatzen. Orduen dinozu, zenbat aldatu den. Baina egia da, nirea esperientziatik, horrek nire lehengo ikarlea zirena, gaur egun ikusten ditut bai batzuk. Eta eskogonduta bestea, baina gogoratzen dira. Eta berretan, zelako postasuna ematen duen horrek. Osea, hor daudela jarraitzen ikusi dituzu, guraso gogoratzen dira, hitz egiten duzu, eurekin, benetan. Eta hori espero dugu, hauek eukingo... Hori galdetu behar nion. Testikantza hori zelan hartzen duzu, ea urte bateko zu, urte bat barru edo hilabete batzu barru, agur esango dabe, eta hemendik zer... Erakutsi digute, eta, jarraituko dugu, haiek utzitakoa. Baina responsabilidade handia, ez? Imaginatzen dut, ez? Bai, badago ja talde bat, antolatuta eta... Presteko zue, oraindik hilabetea falta dira, baina dena presteko zue, ikusten dut. Txiko dute dana prest. Dana prest. Bai. Zorionak, disfrutatu talde osoarekin, eta gero txendo ditzoran ze egiteko asmoa doko zue?
Bidaiatzea. Bidaiatzea, baina, a ber, Euskal Herrian edo... Euskal Herrian. Baina hemendik kanpo deko zuelako beste tur batek itzeko asmoa. Ikusiko da, gero inserso badago ez da. Benidorm bai. Ez, ezenia joango ez? Oraindik ez, gero igual nagusia. Ondo da Benidorm, bai. Probatuko dugu, dena probatu behar da. Dena probatu behar da, claro. Ya María Jesús está estado, Los pajaritos ya estado. Ya hori, jubilatuta be bai. Bueno, basorionak, disfrutatu, gero arte. Alberto, el turno es tuyo. Primero vemos el vídeo y ahora te presento. Pues yo empecé el tema de la caza pues de muy joven. Mi abuelo me regaló una escopeta y ya cuando tuve la edad para cazar, pues ya empecé con la escopeta de mi abuelo, pues, y luego ya seguido pues cogí una labrona, una superpuesta y ya empecé a tirar al plato, a recorridos de caza y bueno, con los años un poquito de entrenamiento y tal y cual, bueno, de vez en cuando pues las tiras salían un poco mejor, un poco peor, de todo un poco. Y bueno, pues luego hemos andado también en las competiciones pues de Vizcaya, de Euskadi, el de España. El de España pues llevo participando ya unos más o menos 20 años, por ahí más o menos. Y esto después del tema de la pandemia y tal, que ha habido un parón ahí, pues bueno, pues hemos empezado también un poquito, pues ya un poco flojos, después de haber estado un montón de tiempo ya sin tirar. Ya otra vez había que retomar un poquito la puntería poco a poco y tal igual, pero bueno, sin problemas, ¿no? Pues, si sale un poquito mala tirada, pues no pasa nada, pero si sale mejor, bueno, pues bien. Y bueno, pues ahí hemos seguido y tal, y bueno, pues he conseguido este año pues eso, pues ganar el campeonato de Vizcaya. El campeonato de Euskadi también estuve participando, no se me dio tan bien, pero bueno, contento. Y luego el nacional se hizo en Málaga. Bueno, fui el único vizcaíno que se presentó en el campeonato de España. Pero bueno, bien, también estuvo muy bonito, un campo muy bien preparado, como para repetir otra vez, tranquilamente. Alberto Azurmendi, Mercedes, entrega del premio Joaquín Batiz, alcalde en funciones de Lezama, y Manu Sánchez, director de la oficina de Laboral Kutxa en Larrabetxu. Mercedes. ¿Qué tal va la caza? Bueno, de momento, el septiembre y octubre para el tema del jabalí y tal igual, mucha sequía, no se ve mucho. Cuando empeora el tiempo es cuando más se ven. Luego ahora estamos en la época del pase del zorzal y la torcaz, que bueno, todavía es tempranito, pero bueno, ahora empezará ya hasta finales de octubre. Pero todavía un poquito flojo. Vamos a esperar unos días. Ahora es un momento de setas, más que de caza, ¿no? Pues también. También. Oye, pues, digo porque veo mucha gente que es setero y que va por perrechicos y está cogiendo un montón de setas y hongos y de kilo y medio, 2 kilos, por eso he dicho. Pero luego vendrá la caza después. Sí. Sí, pero también para la seta también tiene que llover. Si no llueve, ha habido ahora mismo... Aquí, esto puede ser un programa de Felipe Rodríguez de la Fuente, tranquilamente podemos estar aquí una hora hablando de setas y de fauna ibérica. Sí. No, digo, ahora es época de, bueno, pero tiene que llover también. Si no llueve, ahora mismo el Nisca lo está saliendo, pero bastante. Que a ver, que es de caza, que desviado el tema a las setas, pero que es de caza, Hablemos de caza. Venga, va. Tu siguiente salida, tu próxima salida, ¿cuál es, Alberto? Pues el fin de semana que viene lo tengo en Coto ahí en Murguía, a los alrededores de Murguía. Y vamos a ver, es el tema del jabalí, más que nada esa jabalí a lo que andamos. Y algunos que otros suelen salir, pero no hay muchos. Los perros también con este calor no aguantan como es debido. Hay que frenar la cacería antes de lo debido, porque si no puedes preparar con los perros una gorda. Y bueno, pues de momento pues eso es lo que hay. ¿A qué hora saléis? Tempranito, ¿no?
el sorteo de los puestos se hace a las 8 y luego la cacería termina más o menos, pues hombre, a veces terminamos a las 2 y pico, pero ahora mismo a las 11:30 ya fuera. Ya fuera ya. 11:30, 12 como mucho. Si no, los perros no aguantan. Con estos calores no Pero aquí hay más calores porque yo calor no tengo. No. En el monte está seco, no hay agua, tenemos que llevar bidones de agua al puesto para que los perros puedan tener agua, si no puede morir un perro tranquilamente. Es que yo calor le llamo a 40 grados, pero a 25, 23, pues no. Esta sequía en el monte para los perros es malísimo. ¿Hay mucha sequía? Pues ha llovido, ¿no? No, en la zona de Murguía, por ahí, el monte está... Murguía y por ahí no. El monte está muy seco, muy seco. ¿Es seco? Muy seco. Vamos a decir otra de hablar de setas, pero me han dicho que es por humedad también, ¿no? Setas, hay muchas setas por humedad, que ha llovido y ha hecho calor y ha salido, ¿no? Sí, pero ahí arriba no hay... El tema otra vez. Quería preguntarte a ti, ¿de dónde te viene a ti esta afición de caza? Bueno, pues el abuelo me regaló una escopeta y tal y cual y empecé a cazar y pues, a raíz de ahí pues luego cogí una escopeta mejor y tal y cual y bueno, luego ya pues te entra en vena y ya no sale. Y muy bien, pues me gusta cada vez más, es una pasión que tenemos y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Que te gusta cada vez más? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Sí, así es, sí me gusta, así. Además lo pasamos bien en armonía, en cuadrilla, bien, fenomenal, con cuidado de no accidentarnos, claro, sabiendo a dónde tiras, por supuesto, y bien, pues no hay... ¿Más que pesca no? Mar sí. Mar sí. Río no me hace mucha gracia, pero el mar sí. El río no... Oye, espera, que te estás riendo, tú te estás partiendo la caja ahora mismo, que aquí estamos, pero porque antes has dicho que ibas a salir tú también aquí a recoger el premio, aquí estoy disfrutando como un indio. ¿Tú cazas también? No, hombre, no... Es buen cazador. Sí, es buen cazador, ¿no? Bueno, pues este premio para ti, este reconocimiento para ti, lo celebrarás con alguien, ¿no? O cazando, no sé, ¿no? Bueno, en principio, enseñarles a los compañeros de caza, en principio eso sin falta, y luego, no sé, cazar una chufilla o algo también, pues también, ya haremos. Te darán más ánimos. ¿Cuál más? Más ánimos para seguir cazando. Ah, bueno, sí, por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, quédate aquí, Alberto, conmigo, porque va a llegar el momento de la despedida y os voy a pedir a todos los premiados, por favor, que vengáis aquí otra vez a sacar la foto de familia. Mientras os vuelvo a felicitar por vuestro trabajo, por estos premios que habéis recibido, cada uno en su ámbito, y os invito a que sigáis trabajando por Txorierri. También quisiera reiterar el agradecimiento a los patrocinadores, a Laboral Kutxa, Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales de Vizcaya, Acciona, Ferrovial Servicios, Viuda de Sainz, Consorcios de Agua, Bilbao Vizcaya, Grupo Meuri y el Ayuntamiento de Lezama por la organización. Bueno, pues foto de familia para ellos, un último aplauso, eskerrik asko guztioi, hurrengo arte.